Hola a todos, tampoco hay merienda gratis. Les saludo y le pido a nuestro invitado del día de hoy, Jorge, que por favor se nos presente. Hey, hola a todos, hola Sebastián, gracias por darme la oportunidad de participar en esta entrevista. Bueno, yo soy español y cursé los estudios de filosofía. Por aquella época, antes de terminar la carrera, me fui a vivir a Marruecos, principalmente porque no tenía un duro, entonces pues me parecía una de las opciones más eh, acertadas que podía tomar en ese momento. Y estuve como 6 años viviendo en Marruecos y fue profesor en aquella época. Pues daba las asignaturas de historia del arte, literatura y lengua española para extranjeros a estudiantes marroquíes que querían estudiar en una universidad española. Eso lo hice un poco en conjunción con el Colegio Español de Tánger. Tenía muy buena relación con todos los profesores y, y bueno, ya una vez que terminó esa andadura, me vine aquí al Reino Unido a hacer el máster de educación por la Universidad de Birmingham. Me expulsaron del máster, de decirlo, en mayo me dijeron por anarquista y radical, porque, bueno, no estuve muy de acuerdo con el enfoque. Yo, de hecho, me llevé un shock, o sea, cuando hice el máster y vi un poco de qué iba eso, eh, pues la verdad es que dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? Pero bueno, me expulsaron directamente del máster, me dijeron que, mira, chaval, no te vamos a examinar. Y bueno, se me olvidó decir que también empecé la carrera de filología inglesa, pero bueno, no la terminé. He estado traduciendo libros, eso ya lo sabes. Tienen algunas publicaciones mías en el Instituto Mises. Si alguno de vosotros os interesa, pues lo único que tenéis que hacer es iros a la página del Mises Hispano y googlear mi nombre. Veo que de todas maneras no se conservan todos los artículos que he escrito, algunos de cosecha propia y otros también, bueno, eh, han sido traducciones y así un poco en breve, esa es mi andadura. Anarcocapitalista declarado, ya me conoces. Vale, ¿cuál dirías es el ranking tuyo de los 10 anarcocapitalistas favoritos? Primero, la pregunta, ¿cuándo te convenciste del anarcolibertarismo? Y después, ¿cuál sería el top 10 de anarcocapitalistas, en tu opinión? Pues yo me convencí del anarcocapitalismo hace ya bastante tiempo y de hecho creo que lo he sido toda la vida. Lo que pasa que no de forma consciente, porque el hecho de pagar impuestos siempre me ha parecido la cosa más injusta del mundo. Y de hecho yo cuando tenía 18, 19, 20 años por aquella época, que bueno, pues empecé a trabajar, todavía estaba estudiando, pero bueno, trabajaba repartiendo pizzas en Madrid. Trabajé para el Telepizza, el Pizza World y, ¿sabes?, otras empresas y demás. Pero yo pensaba, bueno, ¿de qué manera porque a mí me están robando? Tiene, tenía esa sensación de que, bueno, yo aquí estoy trabajando y el Estado me está quitando una parte de mi sueldo sin ningún motivo. Y de hecho, antes incluso de empezar a trabajar, estuve pensando en de qué manera yo podía hacer para sortear los impuestos de alguna manera o de otra, ¿sabes? Pero de manera definitiva y ya de forma consciente, yo diría que fue más o menos, te voy a decir, a partir del 2008 o el 2009. Eh, Fui consciente de un movimiento que se empezó a dar en Estados Unidos, no sé si habrás oído hablar de él, el Freeman on the Land. Bueno, pues escuché ese tipo que ahora mismo si lo veo desde el punto de vista, o sea, teórico, desde donde estoy en día, teóricamente me sigue pareciendo acertado, pero
mantener ese enfoque cuando uno está tratando de entablar una conversación con un agente de policía o con un juez o con Es un... suicidio. es un suicidio, no tiene, es de locos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces hay que tener un poco los pies en el suelo y por más anarcocapitalista que uno sea, ser consciente de la situación y el contexto histórico en el que uno vive, porque de hecho además aparecen, suelen terminar todos ellos arrestados y la técnica realmente no le funciona, pero ahí me despertó una chispa, ¿sabes? Como diciendo, bueno, esto y lo otro. Y luego ya, pues empecé a investigar, acabé descubriendo el Instituto Mises, no el hispano, el original, el que está en Alabama. Y bueno, estuve viendo algunos vídeos y leyendo artículos. Y ¿cómo se llama este que enseña historia? Uno de los que no me acuerdo del nombre, pero estaban hablando de entre Tom Di ellos. Lorenzo, No, 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 no. Es, ¿cómo se llama? David Gordon. David Gordon tampoco era. Enseña historia él, ¿sabes? Está, bueno, da igual. A lo mejor se me ocurre en el transcurso de la entrevista. Y bueno, estaban hablando entre ellos y demás, y al final de la conversación, él le pregunta a todos y cada uno de ellos, bueno, entonces tú, ¿qué te declaras? Y dice, bueno, pues yo soy anarquista, dice uno de ellos. Y le pasa la pregunta al otro, y dice, bueno, yo también soy anarquista, ¿sabes? Y yo ya me pongo a pensar, digo, mira, yo también soy anarquista, ¿sabes? Y me lo planteas desde ese punto de vista, porque, bueno, después de haber visto y escuchado los argumentos y demás, digo, es que me identifico con todos y cada uno de ellos, ¿sabes? Entonces digo, bueno, yo fue a partir de ese momento, de forma consciente, y ya te digo, estamos hablando de la tira de años, ¿sabes? O sea, 2007, 2008, 2009, Ahora que y comentas sobre eso, me parece gracioso porque, volviendo a lo de la pizzería y las pizzerías en las que trabajaste, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Madrid? en Madrid, pero vamos a ver, te estoy hablando de cuando todavía estaba en o sea, te digo 18, 19 años, antes de eso, cuando todavía estaba estudiando en el instituto para Pero ganar, sí, la última vez que estuviste en Madrid, sí. La última, ¿cuándo? a ver, la última vez que estuve en Madrid yo creo que fue hace como 8 o 9 años, o Ah, 10 años, sí. porque yo me crié con mi padrastro Manolo, que era vallisoletano de Pucela, y él decía, yo soy anarquista, no me meto con nadie, pero no dejo que nadie se meta conmigo. Y esto siempre caló en mi mente, y también fue por ahí de febrero del 2009 que yo me topé con este canadiense Stefan Molyneux, y ese fue el que me convenció a mí del anarcocapitalismo, porque tenía una serie muy buena de 5 videos en YouTube de introducción a la filosofía. Sí, él es también licenciado, no sé si es licenciado o doctor en filosofía, pero tiene ese fondo académico también, ¿sabes? Viene de la misma eh, formación académica, vamos a decir, sí. Le conozco, sí. Ahora mismo no estoy muy conectado con sus ideas y demás. Hace tiempo que dejé de verlo, porque es la cuestión, ¿sabes? Que al final acabas viendo vídeos y no te enteras de nada. Si en realidad los vídeos como introducción están bien, ¿sabes? Porque de alguna manera, bueno, pues te abren las puertas a un nuevo mundo, el cual no conocías, pero luego si uno quiere realmente informarse hay que leer. Por eso yo siempre digo que la información no es algo que te viene dado de gratis, sino algo que uno se merece. Y te lo mereces cuando buscas activamente ese campo de estudio en el que tú dices estar interesado. Y, y ya digo, viendo vídeos, la verdad es que se pierde mucho el tiempo. Porque Claro, vídeos los ves de una manera pasiva y no te dan tiempo a reflexionar. Lo bueno que tiene un libro es que lo abres, lees, lo puedes cerrar, te vas a cocinar un rato, vuelves a leer, el parágrafo sigue estando ahí y puedes entrar en contacto con el libro, dialogar con él, hacerte preguntas, ver el tema desde un punto de vista o desde el otro. Y desde luego, yo siempre lo he dicho, no hay nada más interactivo que un libro. yo
diría que desde el punto de vista de la literatura anarcocapitalista, mi favorito como autor sería Stefan Kinsella. También el estudio de derecho, sus argumentaciones relacionadas a las precisiones de las definiciones son muy buenas. Tiene un ensayo, el más famoso por supuesto es contra la propiedad intelectual, pero tiene uno muy bueno, mi favorito, que se llama el estoppel, que es una figura jurídica del derecho común. Sí. Sin embargo, después de Rothbard, en mi ranking yo pondría primero a Rothbard, Yo en primer segundo, lugar pondría a Jope. En primer lugar, Hoppe a tiene Jope. un aspecto que es como si fuera el Pero Juan Sebastián Bach. salvando las distancias, porque de economía en realidad está muy flojo, ¿sabes? Claro, Lo que es toda pero la... Sí, yo diría que Hoppe es como el Juan Sebastián Bach de el anarcocapitalismo. Cuando lees la ética de la propiedad privada o la teoría del a ese socialismo libro lo histórico, traduje yo, está en español, que los videntes, televidentes lo pueden encontrar en el Instituto Mises Hispano. Ética. cuando lees a Hoppe se siente como un merodear alrededor de definiciones cuyas consecuencias van emergiendo como si fuera el contrapunto de Bach. Yo a él lo conocí personalmente en su conferencia en el año 2014 en Bodrum, en Turquía, y en el año 2015 El mentor suyo, no sé si lo sabrás, fue Habermas. sí, Y él y me parte de gusta mucho su teoría de la argumentación. efectivamente, él lo que hace es una práctica, toma ese fondo de inspiración bueno, lo revuelve de alguna manera y al final acaba eh, resolviéndolo que además forma una parte fundamental de ese libro que tú acabas de mencionar, Ética y Propiedad de la Propiedad Privada. Pero Entonces, volviéndolo a lo de la estrategia y estar en este mundo, una cosa que a mí me parece muy interesante son los anarcocapitalistas prácticos. Y por eso yo pondría, por un lado, a los teóricos, por otro sí. lado, a los prácticos, y Los yo pondría prácticos tienes, por ejemplo, Huerta de Soto. Bueno, Huerta de Soto, a ver, Huerta de Soto, cuidado. Rayo, más bien Juan Ramón Rayo. a ver, dame Vamos tu ranking de 10 anarcocapitalistas, los mejores, de a ver, no primero te voy a a dar último. 10, te voy a decir 5. O sea, en primer lugar estaría Jope. Jope fundamentalmente porque domina el tema de la praxeología. Desde ese punto de vista es irrebatible. Si uno en realidad se pone a pensar en lo que está diciendo, es que es imposible refutarle. Jope parte de la idea de, bueno, pues toma esa idea de Habermas. Habermas decía que siempre y cuando uno participe en cualquier actividad o en un juego o en lo que sea, de manera implícita uno tiene que aceptar y asumir las reglas de ese juego. Entonces, Hoppe lo que hace a partir de ahí es desarrollar la ética, eh, una ética argumentativa de la propiedad privada. Y entonces, bueno, pues él dice que el punto básico es que uno tiene que aceptar la argumentación como una base legítima a la hora de dirimir disputas y conflictos entre los seres humanos. Y uno no puede argumentar en contra de la propia argumentación, porque para argumentar en contra de la propia argumentación, pues tiene que utilizar un argumento. Entonces, si uno dice que no está a favor de la argumentación por lo que sea, en el momento en que desarrollas ese argumento para exponer las razones en función de las cuales tú no estás a favor de la argumentación, estás argumentando, con lo cual estás validando precisamente ese principio que tratas de negar. Y a partir de ahí, bueno, pues ella desarrolla todos los fundamentos ulteriores de la propiedad privada, la posesión de uno mismo, a partir de la posesión de uno mismo, estar en control de la persona, de la propia persona, pues puede entrar en diálogo con otras personas bueno, hay que asumir que tanto uno es libre como la persona que tienes enfrente, porque si el que tienes enfrente no es dueño de sí, en realidad no tiene ningún sentido llegar a ningún acuerdo con esa persona.
Y luego a partir de ahí, bueno, pues los acuerdos, el principio de no agresión, todo eso, lo bonito que tiene la filosofía de Hoppe es que se deriva, es completamente praxeológico, de tal manera, o sea, te iba a decir, de la misma manera que Mises en, en su libro sobre la praxeología humana desarrolla a partir de un principio, es decir, el hombre actúa de manera significativa, que eso qué quiere decir, bueno, pues que persigue unos fines con unos bienes escasos y a partir de ahí deduce todo el aparato económico miseano, pues Hoppe hace lo mismo, pero desde un punto de vista ético. Y bueno, a partir de Hoppe, otro que te podría decir es Walter Block. Me encanta Almendra. Ha sido muy criticado por Hoppe y por otros por su posición con respecto a Israel, la cual apoyo al 100%. Ha escrito un libro con un Menda, que es argentino, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero el libro se titula Una defensa liberal de Israel, sobre Israel. Porque él dice, Permítame bueno, una sí, interrupción y es el decir que este año lo entrevisté 2 veces en el podcast de mis amigos argentinos de No hay almuerzo gratis, con sí, un amigo venezolano también, y yo estoy muy de acuerdo con él a partir de mis propias interpretaciones de el contexto jurídico del anarcocapitalismo en la política real y en la geopolítica, como se desarrolla. El sí. ejemplo que yo di en el episodio anterior es, y todo esto surgió de una objeción que él hizo acerca de la regla de oro. Por eso mencionaba el ensayo de Kinsella. Y era que él decía, me gusta la regla de oro, pero el problema es que en el momento en el que hay un masoquista te la trae abajo. Y ahí No, es pero donde vamos a ver, el problema con la regla de oro, o sea, si me estás hablando del principio de no agresión, no no el es, principio de la no. no agresión, sino el no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Bueno, Po- eso es muy kantiano, pero la reformulación praxeológica es, vamos a decir que el principio de no agresión, más que una guía sobre la acción, lo que te dice es lo que puedes hacer cuando la persona que tienes enfrente viola ese principio. ahí es donde él Viola decía, ese principio. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues si la persona que tienes enfrente de ti viola ese principio, de facto os situáis en una posición de una posición de guerra, en la selva, a eso voy, que es en una posición el de... ensayo de Kinsella dice que cuando te atacan, el que te ataca, porque sus acciones hablan más fuerte que sus palabras, tácitamente e implícitamente acepta el método de imponerle al otro o de imponer violencia no consentida. Pero a lo que se refería Walter Block era decir que el hazle a los otros lo que deseas para ti mismo, que eso se viene abajo cuando se te presenta un masoquista. Y yo decía, no, porque de antemano, independientemente de una teoría o de una semántica del anarcocapitalismo, rechazamos, informados por el anarcocapitalismo, aquellos fines que persiguen la destrucción de otra persona. De tal manera que el que se va a autoinmolar por decir, es lo que me deseo a mí mismo, o sea, puedo imponérselo al otro, a ese, su amigo que se ha encontrado la nota de suicidio, puede ir y pegarle un tiro en la cabeza antes de que se autoinmole, matando a otras víctimas, interviniendo en lo que tradicionalmente se llamaría guerra justa. Y esto lo digo porque es muy paralelo. Si uno trata de derivarlo linealmente de premisas, uno tiene que caer en una semántica teórica narcocapitalista. Yo comienzo por negar los fines que son destructivos de las personas físicas humanas y que se apropian de Bueno, un eso sentido. entraría más dentro de una moral que de una ética propiamente dicha. Yo lo que te venía a decir un poco, Sebastián, es que
el principio de no agresión no garantiza tanto la paz social. O sea, el hecho de que haya un principio de no agresión no garantiza que la sociedad viva exenta de violencia. La violencia siempre va a formar parte de la fibra de la sociedad. Pero sí que le dice a uno de qué manera actuar cuando uno se enfrenta con la violencia. Entonces, bueno, el problema está ahí. Hay mucha gente que quiere o pretende decir que, bueno, vosotros sois unos ilusos porque el hombre es malo por naturaleza, creéis en un principio de no agresión abstracto que luego no tiene aplicación en la vida práctica, pero en realidad es algo que hemos nacido con ellos. En realidad, todo el mundo, de alguna manera, intuitivamente, conoce el principio de no agresión, porque cuando alguien te ataca, el instinto natural de una persona es defenderse. Entonces, bueno, el principio de no agresión hay que verlo un poco desde ese punto de vista. Pero bueno, si quieres que volvamos también un poco Walter a la Block. lista de autores, sí, bueno, Bloch, ya te digo, me encanta, o sea, es un tipo, además es súper simpático, es súper agradable Y yo, al y igual que tú y que Milei, le doy la razón sobre lo del tema de Israel. sí, lo del tema de Israel, a ver, es uno de los autores anarcocapitalistas. Sí, él dice, cuando hizo la presentación del libro, dice, bueno, pues si fuera desde el punto de vista anarcocapitalista el libro y no una defensa liberal a favor de Israel, pues habría que decir, bueno, pues Israel es un Estado, te cobra impuestos, se acabó el libro, ¿sabes? Se trata de otra forma del Leviatán. Entonces, pues claro, ahí Walter Block lo que hace es voy a poner los pies en el suelo y porque no todos los estados, según Walter Block, son igualmente malvados. Hay ciertos grados de maladuría entre unos estados y otros estados, de tal manera que sería injusto ponerles a todos, aunque todos son malvados, no todos los estados son igualmente malvados. Entonces Israel se puede defender, hay una defensa bastante sólida teniendo en cuenta o recogiendo lo que son los principios de la filosofía liberal. Liberal Claro, en el sentido de lo que se entiende en la tradición española de habla hispana de lo que es liberal. No aquí lo que cabe se... decir Sí, que en el contexto de agresores, entendiendo bajo una rúbrica narcocapitalista el término Estado como una serie de personas que colaboran en acciones agresivas, sí, uno puede sopesar como en El Salvador de Bukele, peores agresores son los mareros que el ejército de Bukele. Peores agresores son los de Hamas que el ejército de Israel, sí, sí. por Bueno, magnitud pues de el enfoque destrucción más o de menos viene a inocentes. ser ese. Es decir, si tienes que tomar partido, bueno, pues por lo menos toma partido por el mal menor. Y bueno, después del blog viene Rothbard. Rothbard es el culpable de eso, ese pensamiento al que llamamos praxeología. Entonces, pues, bueno, Rothbard es uno de los autores fundamentales, aunque ya no se encuentra entre nosotros, fue mentor también de Bloch y según me dice Bloch, fue Rothbard precisamente el que no al principio, pero al final le acabó convenciendo de que tomara el rumbo del anarcocapitalismo. Parece ser que tenía una serie de reuniones, al principio él fue un poco como eh, no sé, como de agente espía, a ver de qué va este grupo y poco a poco al final le fueron convenciendo. Pero bueno, Rothbard ya te digo, es el autor, bueno, el autor fundamental de la praxeología sería Mises, pero Claro. en realidad Rothbard todo lo que es todo su pensamiento económico y ético y político está basado en bases praxeológicas. Y yo creo que Rothbard ha hecho mucho a la hora de difundir en el público americano y en general ese enfoque de pensamiento praxeológico del que estamos hablando. Y luego, después de Rothbard, quizás situaría, aunque no estoy de acuerdo con él en todas las cosas que dice, sobre todo en los aspectos económicos, pero voy a citar a Huerta de Soto, porque ahí estoy más con Rayo. Que Huerta de Soto, no sé si sabrás que en una ocasión le dijo, se refirió a Rayo como un tibio
social, socialdemócrata. socialdemócrata, sí. Porque, bueno, está el debate ese entre el coeficiente de caja al 100%, o las letras reales, que es el enfoque que defiende Rayo. Yo ahí estoy un poco más con Rayo, pero es más, o sea, Huerta de Soto quizá tenga más chicha, ¿sabes? Más donde coger. Rayo o sea, es un autor que tiene más los pies en el suelo. Él se declara anarcocapitalista, pero dice que es anarcocapitalista filosófico. Ahora, sobre eso, Sí. quisiera que me dieras un ranking de anarcocapitalistas no académicos, sino prácticos que profesan ser convencidos del anarcocapitalismo, pero que van a intervenir, sea para su provecho privado o para influenciar sobre la historia desde la perspectiva anarcocapitalista. Bueno, en realidad todos somos anarcocapitalistas. Todo el que esté metido en negocios o en el que de alguna manera quiera sacar un provecho personal, incluso aquellos que entran en contactos oscuros con el Estado y demás. Yo por eso digo que al Estado hay que quitarlo de por medio porque ¿sabes? De alguna manera es un elemento corruptor de la naturaleza humana, pero en realidad el mundo en general, todo el mundo tiene esa... Pero, pero profesándose. Por ejemplo, hay un tipo que se llama sí, Doug Casey, sí. no sé si lo conoces, que es un especulador internacional, se profesa anarcocapitalista, de los que están conscientes de la teoría de los principios, pero que como Milley van a tratar de hacer una influencia real sobre la sociedad. ¿Cuál sería tu ranking? No conozco así autores, tal como tú dices, que al margen de, vamos a decir, el agorismo, ¿sabes? Que practiquen el agorismo. No conozco así a ningún autor que se precie en ese sentido. O sea, no te podría dar un ranking porque en realidad no conozco a ninguno. Sé que Yo, existe esa tendencia ahorista de no sé, empaquetar las cosas, te coges el saco a la espalda y entonces te vas a vivir off-grid en algún lugar, pero no sigo esa tendencia porque no, bueno, es práctica, sí, o sea, si a esa gente le va bien en ese sentido, pero claro, implica de alguna manera una renuncia a la sociedad. te he contado el caso de Roger Ver. No le conozco, no sé quién es. Roger Ver se le conoce como el Jesús del Bitcoin. Era un tipo que a los 21 años ya tenía una fortuna que había hecho vendiendo petardos en eBay en Estados Unidos y él se lanzó a candidato del Partido Libertario a algún nivel local y se refirió a una de estas agencias federales de los Estados Unidos como asesinos sangrientos. Creo que era el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas, porque en la masacre de Waco, Texas, en Texas, habían quemado a niños. Entonces el gobierno federal le cogió manía y entonces lo pusieron en la cárcel 6 meses por no seguir el Código Federal de Comercio y haber vendido petardos en eBay sin una licencia. A partir de esto, el tipo decidió, voy a renunciar a la ciudadanía estadounidense y surge lo de Bitcoin. El tipo vende su casa, vende su carro, compra Bitcoin y comienza a ir por todo el mundo diciendo, usted acepta Bitcoin. Ah, mire, me dejé la billetera en casa. Y el caso es que en el año 2014 ya renuncia a la ciudadanía estadounidense, paga un impuesto de salida, declarando todos sus bienes, y adquiere la ciudadanía de San Kitts y Nevis en el Caribe. Y lo que pasa es que el periodo del 2014 al año pasado, el 2024, se da una especie de cooptación o infiltración de Bitcoin original que hace que su velocidad de transacción no sea tan rápida
para el uso común de la gente como dinero, para competir contra el fiat. Entonces él escribe un libro acerca de cómo se dio esto, mencionando nombres, mencionando censura de los programadores del equipo de mantenimiento del código originario de Bitcoin. Y al publicar esto, lo atrapan en España cuando pasa por creo que es Barcelona o Palma de Mallorca, y dicen que hay una orden de captura de Interpol porque Estados Unidos, que ya no tiene jurisdicción sobre él porque no es ciudadano, dice, alegan que cometió fraude fiscal por no haber pagado un impuesto de la capitalización sobre la subida del valor del Bitcoin y que se encara a 120 años en prisión. Entonces el tipo dice, miren, yo estoy dispuesto a pagar, paga millones porque el tipo es multimillonario, se le calcula que tiene como 600 millones de dólares en cripto. Y dice, pago fianza, está ahora mismo en Palma de Mallorca y cada 2 días tiene que presentarse al oficial de, de custodia y dice, ¿cuánto es que tengo que pagar? Pero es un ridículo, yo no soy ciudadano estadounidense, yo pagué el impuesto de salida y esta es una persecución arbitraria e ideológica, política. Entonces, por el momento sigue estando ahí en Palma de Mallorca, luchando porque no lo extraditen, pero este es el tipo que se le conoce como el Jesús de Bitcoin porque fue la primera persona que promovió a gran escala comercialmente el uso de la criptomoneda como medio de intercambio en competición contra el fiat. Y ahí está, multimillonario, pero no Hombre, puede salir de España. sí, bueno, al final le ha salido bien, pero la mayoría de la gente que toma ese camino lo que hacen es inmolarse por nada. Entonces, te digo lo mismo que te decía antes sobre el movimiento Freeman. No me parece práctico. Que de manera, sino subrepticia, la gente al margen del Estado en lo que podríamos llamar una cierta clase de mercado negro, comercio entre sí y demás, tratando de evitar las consecuencias de realizar ese tipo de actividades, me parece correcto, pero ya salir a la vía pública y decir, bueno, pues ahora yo a por todas y no sé, me parece un temeramismo de locos, o sea, no Esto estoy... fue lo que hizo Eh, el señor John McAfee del McAfee Antivirus, que ya tenía 70 y tantos años, sí, y lo que hizo fue lanzarse a candidato del Partido Libertario de Estados Unidos. Después apareció en CNN utilizando la fama que adquirió por ser el fundador del antivirus cibernético de McAfee, a decir, si el precio del Bitcoin no sube a $1 millón para el año 2020, yo me como mi propio miembro. Y después escapó de Estados Unidos mientras estaba en la candidatura, porque aparentemente esto se le considera eh, insider trading en Estados Unidos, porque la consecuencia fue que acaparó tanta atención esa aparición en CNN del señor McAfee, que él se fue a Estados Unidos a sabiendas de que el precio iba a subir y vivía por el mundo pagando por todo en cripto, dejó todos sus activos en Estados Unidos, es decir, si los confiscaban todos en Estados Unidos no perdía nada porque tenía cripto, y al final acabó en España, eh, en una prisión con alegaciones de parte del gobierno de Estados Unidos de fraude fiscal y después de un año de luchar porque no lo extraditaran, apareció, y digo apareció porque en Twitter él publicó, si me suicidan, yo de todas yo tiro, maneras, yo de y todas maneras apareció ahorcado. tal y como, ya, bueno, pues por eso te digo que siempre acaba mal. Yo te digo, y por eso, ¿sabes? Hay una de las cosas que realmente me quito el sombrero frente a Milei, porque ha ganado una batalla muy difícil. Yo te voy a decir una cosa, Sebastián.
yo creo que la gente, los autores anarcocapitalistas, la batalla principal que tienen que realizar es en el campo social a la hora de cambiar mentalidades. Y hay muchas veces que incluso lo intentas hacer y te sale mal. Hablando de Rothbard, antes, otra de las cuestiones que, por ejemplo, él fue uno de los pioneros, y bueno, de ahí se entienden muchos de los enfoques de Hoppe también, es el paleolibertarismo, pero mucha gente que leyó a Rothbard en su época lo tergiversaron y se pensaron que en realidad lo que Rothbard estaba diciendo es que, bueno, vamos a ser todos unos libertinos, nos vamos a dedicar, vamos a crear una sociedad hedónica y, no sé, basada, no sé, en el consumo de drogas y en el sexo libre y demás, y en base a los mecanismos del libre mercado, pues al final vamos a acabar todos en niveles cada vez ulteriores de progreso y de, no sé, sabes que hay gente que se lo tomó un poco también en ese plan, y en realidad tú fíjate que los autores como Hoppe, bueno, pues si tú le preguntas a Jope qué opinas sobre las drogas, te dice que, bueno, mientras que el Estado no tiene la autoridad para prohibirlas, los ciudadanos libres que tengan propiedades privadas, pues sí que lo pueden hacer. O sea, yo puedo decir que en mi casa el único que tiene permiso para llevar armas, por ejemplo, soy yo, a ti no te las permito, y que no se consumen drogas y que, por ejemplo, pues que no se dicen palabrotas porque los niños están presentes y no quiero que escuchen ese tipo de cuestiones. Claro. Entonces es una cosa que es responsabilidad del propio individuo y de ese que tiene posesiones que defender. Entonces, sí, las dos cosas son perfectamente compatibles en realidad. Y yo he tenido muchos debates con mucha gente porque decían que, bueno, pues en realidad Jope es un nazi porque de una manera encubierta, en realidad él quiere prohibir las drogas. Bueno, no desde el punto de vista del Estado. El Estado no tiene autoridad ninguna para decirle a otro ser humano qué es lo que no puede hacer con su vida. Pero yo sí que puedo determinar las reglas de juego dentro de mi propiedad privada. Es decir, que cada uno es rey de su propio castillo, de su casa y de sus posesiones. Y a partir de ahí, pues cada uno eh, pues podrá dictaminar lo que quiera. Pero bueno, de todas maneras, el paleolibertarismo es importante también porque yo de alguna manera siempre he querido ver el mecanismo en función del cual las sociedades se juntan y adquieren esa cohesión social que les permite participar de un proyecto común, ¿sabes? La única cuestión es que de forma más o menos explícita, eso siempre se ha puesto pues dentro, o sea, lo que es la figura del Estado, pero ahí es donde Rothbard subraya el fundamento de la propiedad privada. Y bueno, te Yo, decía eso, bueno, de todas maneras te estaba diciendo eso porque ya decía antes que la batalla principal que tenemos que ganar los anarcocapitalistas es en el campo de las ideas. Y hay que tener cuidado porque incluso tratando de transmitir las ideas adecuadas, al final a uno no le entienden bien y o a lo mejor simplemente te tergiversan y eso que dices queda totalmente transformado en otra cosa que no saben ni lo que es. yo sobre lo que mencionas del paleolibertarismo, tengo que mencionar a un amigo mío que se llama Gerard Casey. Gerard Casey, él es irlandés, escribió un libro que se llama Anarquía Libertaria contra el Estado, solamente está en inglés, y él es católico, practicante, está casado, tiene 4 hijos, varios nietos, y yo, muy influenciado por él, pero en general pienso que los cristianos en general, los católicos también, deberían de ser anarcolibertarios y viceversa. Esa es mi posición de lo que me parece la visión Sí, además completa del mundo. es una de las cuestiones por las a favor también del paleolibertarismo, y es que en realidad el Estado lo que acaba haciendo es desvirtuando ese vínculo social que es lo que mantiene a la sociedad unida. El partido nazi, por ejemplo, decían que era el Estado a favor de la sociedad y del individuo, y en realidad, pues no fue así. Entonces,
yo creo que ¿sabes? Un argumento muy fuerte y positivo a favor del paleolibertarismo es que si dejas a la sociedad que de forma libre decida juntarse con la gente que cada cual quiera, pues al final se acaban creando una serie de estructuras y dinámicas en la sociedad que acaban beneficiando a todos. Y fundamentalmente porque las formas de vida no productivas acaban fracasando. Y acaban fracasando porque son expulsadas de la propiedad privada. Yo quisiera mencionar